Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que a esta hora me acompañan, ya sea en YouTube, en Facebook o en la app cnclaunion.com.co o aquí en el canal 2 de Legón Telecomunicaciones, de Teluro Producciones, de 5 y 37, que es este noticiero. En cualquiera de esos espacios usted me puede ver en YouTube, CNC La Unión y Toro. Me va a buscar esta reflexión y la puede compartir también entre los amigos, entre los familiares, entre los que usted considere que vale la pena. ¿Qué es lo que hago yo desde un tiempo para acá? Reflexionar sobre la palabra de Dios, pero no sobre la Biblia como tal, cogida de un lado y del otro como hacia a mí me diera la gana. No, lo hago de acuerdo al misal de la Iglesia Católica, que se lee todos los días en cualquier parte del mundo, el mismo evangelio en Roma, en Italia, en China, en Estados Unidos, en Asia, en Alaska. Es el mismo evangelio, y ese mismo evangelio es el que yo reflexiono durante todos los días. ¿Qué reflexiono? Reflexiono sobre la primera lectura, reflexiono sobre el evangelio y reflexiono también sobre la segunda, las cartas de Pablo y el Salmo. O sea, que yo busco por cualquier motivo reflexionar un poquitico de cada una de las lecturas, porque todas las lecturas coinciden. Voy a decirles algo para mi concepto personal. A mí me da miedo leer la palabra de Dios si no es a través del misal de la Iglesia Católica. Me da miedo. ¿Por qué? Porque hay palabras que dice Pedro que hay algunas personas que no deberían ponerse a leer la Biblia por su propia cuenta, porque hay indoctos o personas no ignorantes que pueden utilizar la palabra de Dios para su propia condenación, leyendo una cosa e interpretándola equivocadamente. Y si yo me pusiera a leer la Biblia de pronto y sacando yo mis propias conclusiones, que es el error que cometen los hermanos separados, que cogen la Biblia, la leen a su amaño, a su agrado, y creen que como la están interpretando está bien interpretada, y de acuerdo a la doctrina de Cristo está mal interpretada, y en vez de buscar la salvación puede estarme llevando esa mi propia condenación por llevarla equivocadamente. Ejemplo, Éxodo 24. Y leen ese pedacito: no te harás ni adorarás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Y leen ese pedacito y dice: la Iglesia Católica es idólatra. Y ya la he interpretado mal, porque no le di Éxodo 23, ni Éxodo 24, Éxodo 25 y Éxodo 26. Si yo hubiera leído todo completo, seguramente que me hubiera enterado de qué se trataba ese Éxodo 24. Pero como lo malinterpreté y dije que la Iglesia Católica era idólatra, ya, en vez de llevarme a la salvación, me está llevando a la condenación, porque estoy detestando. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Detestar la Iglesia Católica. Y al detestar la Iglesia Católica, ¿qué está haciendo? Detestando la única iglesia que fundó Cristo. Luego, ¿lo va a llevar a la salvación? No, lo va a llevar a la condenación. Ese es el miedo que me da a mí de leer la Biblia por mi propia cuenta. Por eso me dejo instruir y prefiero irme con el misal de la Iglesia Católica, porque así la primera lectura, que ustedes lo van a ver, la segunda lectura y la tercera lectura vamos a encontrar que tienen un mismo sentido, una misma enseñanza, y eso es lo importante. ¿Entendieron esa parte? Espero que sí, muchachos. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer a Génesis 21, 5, 8, 20. El hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Creció el niño y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. Dijo Abraham: despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo mucho Abraham por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo.
Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Beerseba. Cuando llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Me tomé la tarea de investigar un poquitico cuál es la descendencia de Ismael, el hijo de Agar, hijo de Abraham. Me tomé esa en internet. Puse cuáles son las descendencias de Ismael, y aquí dice cuáles son las 12 naciones de Ismael. Los 12 hijos de Ismael fueron Nebaiot, Kedar, Abel, Misán, Misma, Dumá, Masá, Adad, Terná, Jetur, Nafis y Kedemá. Los ismaelitas lideraron las caravanas que traían los productos de Arabia a Egipto y Mesopotamia. Génesis 37, 25. Ya ahí les investigué quiénes son la descendencia de Ismael, o sea que Dios sí cumplió al darle una gran nación a Ismael. Pero ahora sí volvamos al relato bíblico. Esta ya no es una trilogía, sino, ¿cómo es que se llama cuando es con esos muñecos? Bueno, digámosle trilogía todavía porque me escapa el nombre del otro. El caso es que seguimos contando la historia de Abraham y de Sarai. Así se llamaban inicialmente. Recordemos la semana pasada cuando contábamos esa historia de que Abraham ¿por qué se me va a olvidar y Lot eran hermanos no de sangre, sino que eran primos, y como se estaban peleando entre ellos, decidieron repartirse. Eran hombres muy ricos y decidieron repartirse. Entonces Abraham, que es un hombre justo, dice, ve Lot, hermano, coge tu gente. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Escoge el terreno que tú quieras para ti, que yo escogeré el que tú me dejes. Y Lot vio que el terreno más abundante y frondoso era el que estaba cerca de Sodoma y Gomorra y se fue para allá. Y Abraham cumplió con su promesa y pegó para el otro lado. Decíamos en aquella ocasión que a quien Dios favoreció fue a Abraham, porque Dios siempre ve al débil como el más fuerte. Y por eso escoge a Abraham, y Abraham hace una promesa con Dios, Dios hace una promesa con él de que él le va a rendir obediencia total a Dios, a Abraham. Y Dios le dice, yo voy a ser tu Dios y tu descendencia va a ser mi pueblo. Y así hacen. Y luego, la desesperación de Abraham, le pide a Dios un hijo, Dios le concede un hijo, pero él decía, pero ¿cómo me vas a conceder un hijo si yo tengo 99 años y mi esposa tiene 89, 84, 90 años? Ya tan viejos vamos a tener hijos. Pero Dios le concede, dice, sí Señor, de ti va a nacer un hijo, de ti, de tu descendencia, va a nacer un hijo de ti. Pero a Sarai se pone precipitada y le dice, pues si eso le dijo Dios, será entonces, ya que no es conmigo porque yo estoy muy vieja, entonces debe ser con la criada, Agar. Y le entrega a Agar para que se acueste con Abraham. Se acuestan, nace un hijo que es Ismael. Piensan que ese es el hijo elegido de Dios, el que Dios le había prometido. Y Dios le dice, no, ese no es. ¿Usted por qué se precipitó? Yo te voy a dar una descendencia. Y por eso dice
que un año después nace Isaac. Es la historia que vamos a contar acá, o que se cuenta acá, que nace el niño Isaac, pero cuando ya comienza a crecer un poquitico y comienza a ver a Isaac jugando con Ismael, a Sara le da rabia ver los dos juntos, siente celos y le dice al marido: venga, yo no quiero que ese niño, porque parece que le quisiera hacer daño a Isaac, crezca al lado de Isaac, aléjalo, échalo. Las mujeres son así, celosas, son celosas. ¿Cuántas mujeres hoy día matan al hijastro? ¿Cuántas mujeres hoy día odian a los hijastros porque son hijos del esposo y no los quieren y no lo desean, se lo aceptan? ¿Cuántas mujeres hoy día sienten el mismo celo que Sara sentía por Agar y por su hijo Ismael? Y lo despacha porque Dios le dice a Abraham: vaya, despáchelo, mijo, que se vaya. No hágale caso a Sara, porque de Isaac es que van a ser la descendencia, la gran nación la haré sobre Isaac. Pero no te preocupes, que por Agar e Ismael yo también haré una gran nación. Y eso fue lo que leímos ahorita, los 12 hijos de Ismael. ¿Quiénes eran? ¿Y qué es lo que pasa hoy día allá en esas tierras? Viven peleados, entre hermanos, de cierta forma viven peleados. La generación de Ismael, toda la descendencia, está agarrada contra la generación de Isaac, y eso cada ratico son enfrentamientos y enfrentamientos entre ellos. Esa es la historia que quería contarles en el día de hoy, pero viene el tema central de esta nota, que es que Dios hizo una promesa con Abraham: yo no lo desprotegeré, haré una gran nación de Ismael. Y Agar y Ismael se van, aguántanse en el desierto, siente que se va a morir Ismael, ella se retira, pero Dios le dice: yo he escuchado, manda un ángel y le dice: yo he escuchado el clamor del niño y el tuyo, no te preocupes, que de ustedes haré una gran descendencia. Y les hace aparecer un lago para que tomen agüita y se salven. Y eso es, Dios ayuda al que clama, que ese es el salmo que vamos a leer, que es lo que yo les dije al principio, la continuación de esto tan bonito que son el misal de la Iglesia Católica, el misal. Vamos a leer el salmo para que ustedes vean cómo es esa continuidad. Salmo 33, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. ¿Qué fue lo que pasó con el ángel? No te preocupes, Agar, que el Señor escuchó el clamor de Ismael. Escuchó el clamor de Ismael. ¿Qué dice el Salmo? Salmo 33, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Esto les sirve, Salmo 33, anótenlo, les sirve a todos. A mí, que vivo en preocupaciones a veces, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a prosperar? ¿Qué dificultades tengo? Usted, mi enfermedad, Dios me curará, Dios me ayudará. ¿Será que sí soy capaz de salir adelante en la vida? Vamos a leer el Salmo 33 y leámoslo todos los días con oración, con reverencia, arrodillémonos, supliquémosle a Dios y leamos el Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas las ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor, mirad a los justos, sus oídos escuchad sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha.
y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Voy a irme rápidamente a responder. El responsorio es: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Ustedes lo escucharon, hermoso, impresionante. Leí cada palabra, cada frase, como si fuera para mí. ¿Y qué me hizo falta a mí ahí? Fe. Todos los días uno invoca al Señor, se siente afligido, angustiado, mis negocios van para atrás. ¿Será que salgo adelante? ¿Será que Dios me va a desproteger? ¿Será que si invoco al Señor Él sí me escucha? ¿Será que puedo sobrevivir? Mis hijos, estoy rogando por mi hijito Cocar para que me lo saque del purgatorio y lo lleve a descansar. ¿Sí será que Dios me escucha? ¿Sí será? Y aquí dice que todo el afligido que invoca al Señor, Él lo escucha y lo ayuda. Siento que me están persiguiendo enemigos, siento que ahí alguien me está haciendo el mal, pero si el afligido invoca el nombre del Señor, Él lo escucha. Y habla también del temor. Yo te ayudaré a sentir temor de Dios, porque debemos sentir es el temor a Dios. Temor a Dios. Cuando nosotros sentimos el temor a Dios, decimos: todo lo que me puede pasar, si yo no invoco al Señor, Dios me puede castigar, pero es Dios, es la vida. Pero si siento temor de Dios, entonces yo no lo defraudaré. Yo siempre haré lo que Él me pida, porque si yo le hago con fe y hago las cosas que Dios me ordena en esta tierra, Dios me ayuda. Pero si yo no le hago su santa voluntad en la tierra, Dios no me escucha, Dios no me puede ayudar. Ese es el temor de Dios, que Dios no me puede ayudar en las necesidades que yo tengo, porque he pecado y me he alejado de Él. Vamos a leer a San Mateo 8, del 28 al 34. Has venido a atormentar a los demonios antes de tiempo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras leía este texto, me hizo recordar una entrevista que le hice al padre Oscar Eduardo Marín, de la parroquia San José. Él fue nombrado, por si ustedes no lo han escuchado, él fue nombrado como sacerdote para arrojar demonios. ¿Cómo se llama eso? Sacerdote, ¿por qué se me olvidan las palabras? Para arrojar demonios. Exorcista. Sacerdote del exorcismo, aunque él decía que el exorcista es el obispo, sino que él le delegó unas funciones a él y todas esas cosas, y él hizo un curso muy especial en México y todas esas cosas. Yo le explicaba a él de la película que yo me vi, donde llamaba El exorcista del Papa, y yo decía: uy, eso es terrible, con un demonio que llamaba, se me olvidó el nombre, siempre lo tengo presente ese nombre de ese demonio, pero se me olvidó. Y decía el padre: no, César, esos demonios no son así como tan ficción como lo presenta hollywoodesco. No, eso no es así, César. Eso no crea que es así tan terrible. Sin embargo, aquí estamos viendo que 2 demonios salieron del cementerio y eran terribles, horribles. Nadie se les podía acercar porque eran horribles, impresionantes.
Y dice el padre que no, que eso no es así. Yo digo, uy, no, Dios mío bendito. Porque él decía una cosa muy importante, que esa me dejó muy complacido. Y es esta. Y le dijeron a gritos, a ver, yo leo esta parte, desde dos endemoniados salieron a su encuentro, eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, o sea que eran peligrosísimos. Peligrosísimos. Y le dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Esos demonios se enfrentaron al mismo Jesús y lo confrontaron, más que le enfrentaron lo confrontaron con estas palabras. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y eso fue lo que me dijo el Padre. El Padre me dijo, César, esos demonios son demonios, pero no son más fuertes que Dios. Dios permite que existan, pero ellos no son más fuertes que Dios. Son débiles ante Dios, porque Dios es Dios todopoderoso y estos demonios no representan mayor cosa para Dios. Así es que no te imagines que en esa película tan hollywoodesca que presentan un demonio tan terrible y que atrapa gente, eso no es así, decía César. Aquí vemos que sí es así, que son demonios demasiado jodidos. Pero mire lo que pasa aquí, una gran piara de cerdos a distancia estaba osando, los demonios le rogaron, esto no se nos puede olvidar, los demonios no son más grandes que Dios, no son más grandes que Jesús, nada, le rogaron a Jesús, venga, no nos mandes a aniquilar todavía, mándanos a esa piara de cerdos que hay allá al fondo, a ese montón de cerdos. Y mire la respuesta de Jesús, id, vayan pues. Y ellos mismos se abalanzaron contra los cerdos y Jesús o los mismos cerdos caen por un acantilado y terminan ahogándose, dando a entender que Dios acaba con todo demonio que exista en el mundo. Y eso es lo que me dejó satisfecho del Padre, que el Padre tiene ese gran poder, que es evidentemente un poder, pero que el poder lo tiene directamente es el obispo, pero que si a él le concedieron esto es porque los demonios existen y pueden exorcizar y pueden meterse en a una persona, pero hay un sacerdote aquí en la Unión que puede ayudar a esas personitas. Y por eso yo le decía, y los niños que sufren de males, que me los traigan. Yo hago una oración por ellos y Dios verá si los sana o los cuida. Pero que los traigan a los niños, a las personas que ustedes sientan que están endemoniadas, tráiganlas a mi presencia y yo haré una oración por ellos. Eso es. Pero entonces viene la parte que es el culmen central del evangelio de hoy. Y es que cuando los cerdos se ahogaron, se fueron por el acantilado y se ahogaron, inmediatamente la gente o los que estaban cuidando los cerdos se fueron a avisarle a los dueños de los cerdos y del pueblo, y ellos vinieron. Y en vez de alabar al Señor, glorificarlo y decirle gracias, Señor, por habernos quitado esos demonios y todas esas cosas, ¿sabe qué hizo esta gente malvada? No queremos que usted esté entre nosotros, queremos que se vaya. Hay personas en este planeta Tierra que no quieren que Dios haga parte de sus vidas. Vamos a hablar de guerrilleros, por ejemplo. Vamos a hablar de toda persona que hace maldad. Vamos a hablar de políticos corruptos. Vamos a hablar de ladrones. Vamos a hablar de asesinos. Vamos a hablar de marihuaneros. Vamos a hablar de bazuqueros. Vamos a hablar de toda persona que tenga vicios del alcoholismo. ¿Sí? Vamos a hablar de toda persona que tenga problemas de pecado. Todos tenemos un demonio dentro, todos. Si es un pecado de fornicación, tenemos un demonio que nos obliga a fornicar. Si nos gusta la droga, tenemos un demonio que nos obliga a consumir droga. Si es de alcohol, un demonio que nos obliga al alcoholismo. De matar, demonios que nos atacan para que nosotros seamos malos en este mundo. Esas personas no quieren saber de Jesús. No quieren saber de Jesús. Quieren que Jesús se vaya. ¿Y qué decía el Salmo? Si el afligido invoca al Señor, Dios lo escucha. Pero estas personas, no. Estas personas no querían saber de Dios. Querían era que Él se fuera de esa región, porque les estaba perjudicando el negocio de los cerdos.
¿Ustedes entendieron todo esto en el día de hoy? Yo espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.